Buenas noches, todo igual, muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra en esta bella noche, este bello jueves? Todo cool aquí en la casita. Me le he pasado todo el Ujú, día aquí en la casa, chambeando, varias cosas, pero todo cool. ujú, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya lo quería traer, la verdad, sí es un contenido que sí la gente debería apreciar más, el tema de la filosofía. Creo que usted más lo sabe sobre la falta de apreciación de estas áreas y todo. Entonces, para antes de comenzar, quiero nada más contextualizar a la gente, explicar cuál es la dinámica. Es una entrevista pláticas con nuestro invitado actualmente, Filosofía Pop o Fernando Bustos, un doctorante en filosofía y que también es profesor en las universidades y también es escritor. Ay, se me trabó. Ahí está, ya lo tenemos de nuevo. Sí, fío, No fío. se busca conocer a la persona que muchas veces no sabemos quién es detrás de lo que nos enseñan en los videos y a veces las personas quieren saber la típica de cómo estudiaste, cómo se formó, cómo llegaste a esa perspectiva de la vida. Entonces no se busca el chisme, no se busca el morbo, no se busca incomodar, ni la invasión personal, ni preguntar cosas de más como, no sé, sientes que tu papá te abandonó, ni cosas así. Son cosas que nada más para a entender un poco a la persona. Entonces, me gustaría empezar con la típica pregunta de siempre. ¿Quién es Filosofía Pop detrás de la cámara? ¿Quién es Fernando Bustos? Pues, o sea, creo que en realidad mi vida es como bastante pública y sobre todo porque llevo, digamos, como que varios años escribiendo o participando, digamos, como en diálogos públicos. Y pues, vamos, no es como que haya realmente mucho misterio, pero obviamente también sé que hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de mí. Mi nombre es Fernando Bustos Gorospe. Soy de Jalapa, Veracruz. Llevo ya aproximadamente unos 8 años, si no me equivoco, viviendo en Ciudad de México. Estudié filosofía, estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado, por ahí traigo la tesis pendiente. La realidad es que ya ni siquiera, en este punto de mi vida, ni siquiera sé si me interesa escribir la tesis y entregarla y titularme el doctorado o no, ya no lo sé realmente. Eh, y pues, ¿qué más te puedo decir? Pues bueno, soy hijo, nieto, alguna vez fui nieto, amigo, persona, pues, y pues bueno, no sé qué más te podría decir, o si quieres que te conteste algo más en particular, porque la verdad es que luego te cuesta mucho trabajo justamente hablar sobre uno mismo, ¿no? Sí, sí, A menos que haya una pregunta. ahorita justamente con las preguntas que los que no saben la dinámica es que las preguntas de la entrevista yo las creo, pero también se hace una colaboración con el público, con sus seguidores o con los míos por Instagram. Entonces, sí me dio mucha risa que muchas preguntas o comentarios más bien era, ¿qué le puedes preguntar a un doctor en filosofía que él no se haya preguntado ya? Entonces, como que está esta perspectiva, esa parte simpática de alguien me puso igual de, siempre empiezas con la pregunta, ¿quién eres? Y ponen, güey, es doctor en filosofía, creo que te va a terminar hackeando a ti si le preguntas el quién eres. Entonces está la parte de, quiero la típica de cómo era Fernando de niño, cómo se identificaba usted. Mira, por acá me preguntan que dónde estudié. Estudié la licenciatura y la maestría la estudié en la Universidad Veracruzana. La maestría la estudié con beca del CONACYT, porque era, digamos, de estos posgrados que forman parte del padrón de posgrados de investigación. Y el doctorado lo estudié en la Ciudad de México, en la Ibero. También lo estudié con la beca de CONACYT, que es como todo un rollo, porque cuando son universidades privadas, sí CONACYT te da dinero, pero también tienes que pagar la colegiatura a la universidad donde estás, entonces pues no realmente como que te quedes ahí con lana, ¿no? Esto es un rollo, pero bueno, ahí estudié. Ahora sí, regresando a tu pregunta de cómo era yo, cómo era como niño, dices, ¿no? ¿Cómo me Uh -huh. percibo? También es interesante porque creo que, ¿cómo decir? Vamos, es difícil hablar de uno, sobre todo una edad en la que recuerdas pocas cosas de tu infancia, ¿no? Es decir, sería muy raro que tuviera tantos recuerdos vívidos de mi infancia, he olvidado muchas cosas. Y uno accede, pues, en buena medida a parte de su niñez, a través, sí, de pronto, digamos, como de datos fragmentados que te llegan a la memoria, pero sobre todo a través del informe que dan otras personas de ti, ¿no? Es decir, yo muchas cosas que sé acerca de cómo era de niño, a final de cuentas las sé por mi madre, por mis abuelos, por mis tíos, que fueron las personas que estuvieron junto a mí y ellos son los que dan cuenta
de quién y cómo era en ese momento, y pues uno no tiene a veces más que creer en este tipo de relatos sobre ti mismo, ¿no? Lo cual es raro, porque al final de cuentas en una vida adulta terminas dando cuenta de ti e informando sobre ti a través de recuerdos que no son propiamente tuyos, sino que vienen dados por parte de alguien que estuvo acompañándote. Entonces, pues bueno, según ellos y según, digamos, como todos estos familiares, personas, era una persona hola Bessie, era una persona como muy hiperactiva de niño. Desde niño me gustaba desvelarme. Yo pasé gran parte de mi infancia en casa de mis abuelos, con mis tíos, que en ese momento eran jóvenes, estaban estudiando en la universidad. Y entonces, pues yo pasaba mucho tiempo ahí con ellos, me gustaba estar con ellos y a ellos les gustaba mucho, tenían diferentes intereses, varios. Eh, un tío era arquitecto, estudiaba arquitectura, le gustaba ver programas de historia, ver películas, entonces en las noches me desvelaba con él viendo películas y jugando con él, y con el otro tío tenía como intereses más artísticos. Iba a tocar jarana, a aprender a bailarse un jarocho. Entonces yo de niño lo acompañaba a todo este tipo de lugares también. Entonces, pues creo que mi infancia es muy parecida a la de muchas otras personas que crecieron en una ciudad como Jalapa, Veracruz, que fue participar como de muchos elementos culturales, afortunadamente. eh, Jugar, bailar, ver tele, ver películas, y pues aparentemente siempre he sido como bastante sociable, me gustaba desvelarme, y comer cochinadas como lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera yo diría que creo que no ha cambiado mucho quién era de niño a quién soy hoy en día. Me gustó demasiado el apunte que hice de nosotros realmente no tenemos la perspectiva de niños más que los relatos ajenos de las personas, que muchas veces puede estar sesgado de, pues mi mamá me dice que era así, pero pues puede ser con la famosa de me ves con ojos de amor, o puede ser también con un conflicto familiar. Pero ¿en qué punto de su vida cree, o si está seguro de, a partir de esa edad, creo que ya era más consciente de mi realidad, de lo que estaba viviendo y de quién era? Yo creía que a partir de la secundaria, ¿sabes? Tengo recuerdos más lúcidos sobre mi vida a partir de la secundaria, en particular desde segundo de secundaria, es decir, sí hay un gran tramo que no atiendo de mi vida, ¿no? Es decir, hasta los 13, 14 años comienzo a ser más consciente, que es cuando ya soy adolescente, y comienzo y también supongo que eso tiene que ver con el hecho de que ya soy responsable de mi vida y de mis acciones, ¿no? Es decir, mi mamá, yo tengo muy presente esto de que ella desde la secundaria, que es cuando tengo memoria, ella me decía así como de que, bueno, si a mí algún día me llaman a traer a mí de la escuela, tú tienes que entender, cabrón, que yo jamás voy a ir, jamás voy a presentar a una escuela, y si alguien quiere que vaya, tú tienes que dar la cara y tienes que decir, hey, yo hice esta falta, yo soy responsable, mi mamá no tiene por qué estar viniendo, y pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que quizá desde ahí comencé a volverme más consciente de todas las acciones, pues porque también, pues fui un adolescente, y no solamente un adolescente, ¿no? Toda mi vida creo que he sido pues, de explorar situaciones, de portarme mal, de ser como rebelde, por así decirlo, es una palabra medio chafa, pues, pero sí he sido siempre bastante así. Y entonces, pues creo que en ese momento como que tuve que volverme más responsable de las acciones que yo cometía, pues porque a cada rato me metía yo en problemas, ¿no? Entonces era como que, entonces ahí sí me volví como más consciente de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, Creo todo que este fue por tema eso. que menciona que era muy social, que también lo de la hiperactividad, que era rebelde, todo el conjunto de esas definiciones de usted, ¿en algún momento le trajo problemas reales? O sea, puede ser de, pues un reporte del profesor, pero pues no trasciende eso, más que el reporte o el sellito habla mucho, el típico sellito del periquito, pero no es un problema serio per se. En algún momento sí le trajo un problema que diga, aquí sí me la volé. Pues, pues yo creo que toda mi vida, ¿no? O sea, pues creo que pues no sé, pues, o sea, creo que yo soy una persona que vivía, digamos, como que al límite, pues, en muchas de las cosas. También la realidad es que gran parte de toda mi educación me la eché en escuelas públicas, y pues yo sí, pues era de rifarme el físico en lo que
tuviera que hacer, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, quizá una que pudiera ser como más palpable, pero que también lo veo como un costo de crecer, pues quizá haya sido que, o sea, sí me botaron de la prepa en dos ocasiones, no me botaron de una, pues porque me la pasaba, digamos, como que del desmadre y me fui a estudiar a otra y también me botaron de esa, y entonces ahí perdí, digamos, como que una gran parte de mi vida, de la cual obviamente sí me arrepiento hoy en día. También, digamos, como, o sea, creo que en realidad tuve suerte porque no es como que me haya metido en algún problema tan fuerte ni nada por el estilo, pero creo que sí me cobró la factura con tiempo perdido en mi vida, ¿no? Igual cuando estaba en la licenciatura, pues me la pasaba, fue como mi época de más fiesta y cosas así por el estilo, pues también valí madres varios años de la universidad por andar, pues en todo eso, ¿no? Pero pues bueno, es parte pues justamente como de crecer. Sí, 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 es parte de disfrutar la vida a la manera de cada quien. Y en todo este periodo, por ejemplo, de la secundaria, la preparatoria, en el que ya, como ya se mencionó, ya tienen más perspectiva de sus acciones más que nada y de su responsabilidad, se sentía, ¿cómo se sentía realmente? ¿Cómo cree que se sentía realmente? ¿Se sentía feliz de, pues, o sea, con sí, pudo haber generado problemas, pero al final de todo estaba viviendo a como usted quería vivir, le estaba haciendo lo que le gustaba, disfrutar con sus amigos, disfrutar, no sé, con las parejas? ¿Usted se sentía feliz o era como un mecanismo de escape? Pues, o sea, creo que es parte justamente como de irte, o por lo menos para mí, como de irme encontrando, ir, o sea, a final de cuentas es como ese momento en el que comienzas a encontrarte con más adolescentes que quizá tampoco vienen, digamos, creo que es muy difícil hablar de esto como de familias funcionales, pues, y entonces pues, ahí es donde te encuentras con más personas que traen como ciertas cosas, preocupaciones, preguntas, también están encontrándose, se generan bonds y terminas haciendo a estas personas como si fueran, digamos, como tu propia familia. Entonces yo lo veo como algo, o sea, hoy a la distancia lo veo como algo chido y como algo necesario y como algo que agradezco tener en mi experiencia de vida. Fíjate, me está preguntando por aquí cuál es mi película favorita, entonces pues les respondo ya aprovechando que leí la pregunta. No tengo una película favorita, obviamente tengo muchas películas favoritas. Si tuviera que decir algunas a bote pronto, quizá diría París, Texas, de Wim Wenders, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Magnolia de P.T. Anderson y Rojo de Krzysztof Kieslowski. Quizá esas serían como mis películas favoritas. Y bueno, ya. Sí, no, no hay ningún problema. ¿Y dónde entra, en qué momento, mejor dicho, por qué y cuándo entra el interés por la filosofía? Pues creo que yo ya tenía como varias, ya venía arrastrando, digamos, como que ciertas preocupaciones desde, yo quería que quizá desde siempre, y quizás se comenzaban a pronunciar más cuando yo estaba en la prepa. De pronto yo tenía, digamos, como este tipo de sentimiento con relación a la realidad en la que de pronto yo comenzaba a dudar de si genuinamente todo esto estaba sucediendo o no, y que eran cosas que ya venía yo arrastrando, digamos, como desde antes, quizá, ¿no? Tenía estas dudas muy fuertes, genuinamente con relación al mundo, con relación al tiempo. Tenía como crisis sobre todo este tipo de crisis alrededor de todo este tipo de cuestionamientos sobre la propia existencia. Y en algún momento de la preparatoria me encontré con algún libro, y por aquí me preguntaban que cuál era el libro que más me había marcado. Me encontré con algún fragmento de Descartes, de Meditaciones Metafísicas de Descartes, y lo comencé a leer y en este libro Descartes, pues básicamente pasa por un sentimiento similar al que yo estaba sintiendo en esa época, y es un libro donde él comienza justamente a dudar sobre su propia existencia, sobre cómo puede estar seguro de que existe, de su pensamiento, de que puede conocer algo. Y es este libro en el que a final de cuentas Descartes llega como a esta conclusión que es una idea clara y distinta, es decir, es una idea que no se puede poner en duda, que es pienso, luego existo, no es como la certeza de que estás aquí, es decir, cómo puedo estar seguro de mi propia existencia, de que estoy aquí, en un aquí y en una hora
al interior de todo este tiempo que nos excede. Y entonces Descartes dice, pues bueno, puedes estar seguro de tu existencia a partir de esta idea clara y distinta que es el pienso, luego existo, ¿no? Mientras tú estés pensando, no puedes dudar de que estás existiendo, ¿no? Y que esto es como remitirse a esta frase de San Agustín de no puedo dudar de que estoy dudando. Es algo que resiste cualquier tipo de duda, ¿no? La duda metódica con la cual está trabajando Descartes. Y entonces en ese momento me acuerdo que cuando leí esta máxima cartesiana, dije, wow, claro, ¿no? Me sirvió como una suerte de colchón ideológico para todo este tipo de sentimiento que a mí me habitaba y entonces me sirvió como para atarme un poco al mundo. Y ahí fue donde dije, ok, o sea, porque yo había algún libro de Nietzsche en la casa y me acuerdo que en algún momento lo ojeé cuando estaba en la secundaria, que era Así hablaba Zaratustra. Lo empecé a leer, lo leí una gran parte, pero tampoco sentí que me comunicara realmente la gran cosa. Ese fue quizá mi primer encuentro con la filosofía, Nietzsche, pero en realidad también lo que me hace entender de qué va la filosofía y quererme quedar en la filosofía es Descartes, ¿no? Es decir, cuando yo llego a Descartes dije, ok, o sea, esto se puede hacer desde la filosofía, está chingón, ¿no? Quizá puedo entrarle ahí porque quizá me voy a encontrar con personas que han tenido este tipo de preocupaciones con relación a su propia existencia y con relación al mundo, y pues ya lo pasaron, ¿no? O sea, ya lo pasaron y vivieron con estas cosas, quizá me sirvan de soporte a mí mismo para poder llevar mi propia vida y mi propia existencia, ¿no? Y entonces es por eso que termino estudiando filosofía. O sea, toda esa parte, permítame regresarme un poco a que mencionó la secundaria, que su primer encuentro fue con Nietzsche. Siempre se consideró una persona curiosa, por ejemplo, la inquietud que no sé si se relaciona igual de, como todo adolescente, del por qué es esto, cuando empiezan ya las cuestiones de la estructura social. ¿Usted sintió que esa curiosidad era mayor en usted, como para empezar a leer pues Nietzsche en la secundaria, cosa que creo que no es para nada común, o no es bajo mi perspectiva? Porque en mi escuela, por ejemplo, sí teníamos filosofía en primaria, pero pues para los niños ahí éramos, es clase libre o es clase para leer un libro que se llamaba, creo que Sofía, no El mundo de Sofía, creo que se llamaba nada más Sofía, si mal no recuerdo. Pero a nadie le gustaba esa materia, eso no la estoy entendiendo, no sé qué me quieres transmitir. Y es usualmente se le atribuye eso de que por lo cual los niños no les gusta leer, o a los adolescentes no les gusta leer, que no tuviste como que el contacto, y lo hablé justamente con Mane Messiux, muchas veces el niño no le interesa leer porque no llegó un acercamiento adecuado. ¿Cómo llegó su acercamiento al, pues, quiero leer Nietzsche, o mire este libro, lo voy a leer? Pues, o sea, creo que dudas, o sea, siempre he tenido realmente sobre el mundo, y no es que hubiera tampoco una gran cantidad de libros en mi casa, ¿no? Simplemente da la casualidad de que ese libro estaba ahí por alguna razón y lo agarré, lo comencé a ojear y lo comencé a leer, sobre todo porque hablaba sobre el superhombre, y dije, qué chingados es el superhombre, ¿no? Y obviamente había como cosas ahí que de pronto llamaban mi atención, pero pues creo que no tanto, ¿no? Es decir, no sé, o sea, creo que epocalmente y también, digamos, en la manera en la que estás construido culturalmente, habrá cosas que te interese de nicho, ¿no? Pero creo que un libro como Así hablaba Zaratustra es un libro como cargado de esta hombría de 1900, con la cual quizá nunca me sentí del todo identificado a pesar de participar pues de todos estos regímenes y estructuras digamos, como patriarcales que han trabajado con los años, ¿no? Nunca me sentí realmente identificado, entonces es por eso que quizá también lo abandoné, ¿no? Y sobre esto, digamos, como de la lectura, por acá me decía el cínico no cínico Oscar, me estaba poniendo, está de la verga leer, no sé si lo hice en serio o de broma, pero yo sí creo, y está muy cool esto que dices que tenían esta clase de filosofía en la primaria. Yo realmente tuve como mi primer encuentro real con la filosofía hasta la universidad, porque la persona que ahí me daba filosofía en la prepa era una persona que había estudiado derecho y que no le interesaba darme realmente filosofía y que no sabía nada sobre filosofía. Y que simplemente pues por la burocracia institucional de la SEP, de la Secretaría de Educación veracruzana,
pues se le había asignado a esta persona que me diera clases, ¿no? Pero yo realmente mi primer encuentro con la filosofía lo tuve hasta la universidad, o sea, con alguien que hubiera estudiado filosofía, lo tuve hasta la universidad. Pero bueno, regresamos a la lectura y a esto que me está diciendo Oscar, yo sí, o sea, yo creo que mi relación que tengo con la lectura yo no es esta relación romántica que a veces se juega con el cliché, ¿sabes? De que mucha gente dice así como de que, la lluvia, un café y un buen libro y es Y un como el vino. plan ideal, ¿sabes? O sea, yo no podría hablar que tengo esta relación romántica con la lectura o ni siquiera me atrevería yo a decir que me gusta leer. Eh, Me gusta más bien conocer las ideas de otras personas. Eh, y una de las maneras que hay para poder conocer ideas bien estructuradas de otra persona es a través de la lectura. Pero así como que tú digas, uff, hoy se me antoja leer, o sea, creo que nunca he tenido esa idea en mi cabeza de hoy se me antoja leer. ¿Sabes? O sea, sino más bien lo que quiero es como decir, tengo el interés de comprender una cosa, ¿no? Es decir, puta, o sea, Judith Butler está muy cabrona en lo que está diciendo para entender este fenómeno de la violencia y poderla escribir. Ok, entonces quiero leer a Judith Butler, pero no es porque me guste leer, es porque más bien tengo el interés de poder conocer otra manera de pensar que me pueda ayudar a mí a comprender mejor las cosas y poder comprender mejor mi realidad y a mí como persona, pero no tengo esta relación romántica con la lectura. Y no sé, quizá es por esto que realmente soy una persona que no leo tanto literatura, por más que obviamente la literatura me puede llevar a conocer otros mundos, pero yo no tengo este amor como por la lectura, o por lo menos no tengo esta relación romántica. Y tampoco es como que venga ni enseñada ni heredada, sino que más bien es, o sea, la gente que crecimos sin tener un capital cultural es algo que vas desarrollando por cuenta propia, ¿no? No es como que yo hubiera visto y en mi casa alguien estuviera hablando de filosofía o de autores y que yo dijera, huevos, ¿sabes? O sea, como afortunadamente le pasó a personas como al buen Jero, ¿no? Como al buen niño comunista, ¿no? Que lo estimo mucho, pero claro, él creció con un chingo de capital cultural y por eso es que a los 16 años el man estaba aquí en TikTok hablando a los autores que estaba hablando, ¿no? O sea, no, o sea, yo descubrí a muchos de estos autores hasta que entré a la universidad y me encontré con toda esta gente que había estudiado filosofía y que me dijo, mira, te voy a abrir ante ti un pinche mundo del conocimiento y yo dije, wow, ¿sabes? Pero pues yo no crecí con ninguno de estos hábitos, crecí con un chingo de preguntas, eso sí, y después más tarde me di cuenta que podía tener elementos para ayudarme a complejizar estas preguntas que tenía en diferentes personas que habían escrito a lo largo de la historia, ¿no? Pero más que nada eso. A él también me interesó justamente la parte de sus amistades, porque en el momento de decidir una carrera, pues es como la típica plática con los amigos de qué vas a estudiar, no quiero estudiar esto, oye, ¿en qué universidad nos vamos a ir y todo eso? ¿Cómo fue el apoyo de sus amigos o la perspectiva de sus amigos y familiares al decidir estudiar algo que creo yo que es poco común? Pero por acá me pregunta Bessie de nuevo, pero si hay pasión por acabar el libro, ¿no? Tampoco. Es que, o sea, justamente regresando a lo que hablaba, yo no podría decir que me siento a leer un libro de principio a fin, no es mi intención, o sea, si me preguntas, o sea, luego me preguntan, ¿qué libro estás leyendo? Puta, pues, o sea, estoy leyendo 10 libros, o 15 libros, no sé, sobre la mesa ahorita tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo 7, 8 libros sobre la mesa, ¿sabes? 9, perdón. Eh, o sea, pero, o sea, estoy leyendo los 9 libros, ¿me entiendes? Y quizá estoy leyendo más, o sea, no es como que mi afán sea genuinamente acabar un libro, ¿no? Porque de pronto yo leo en redes comunicacionales. Entonces, si de pronto estoy leyendo algún autor o alguna autora y saca algo, me voy enseguida a buscar otro libro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero además de eso, intento no solamente leer ese libro, sino intento también irlo combinando con otros libros de diferentes temáticas para en una suerte de no ciclarme en un tema, ¿sabes? Porque al final de cuentas es como de que lo que necesito es pensar con un chingo de conceptos. Y entre más conceptos tenga para pensar las cosas, mejor. Por eso yo no desprecio nada de la cultura de ningún nivel, ¿sabes? Porque de pronto yo puede ser que estoy escuchando una canción de Ucielito Mix y digo, puta, o a huevo, esto me sirve para esto, o estoy viendo a las Kardashians y veo algo y digo, pum,
esto me sirve para comunicar con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. Entonces, más bien siempre tengo como un desplegado de libros que estoy leyendo a la par, pero vuelvo al punto, como justamente no es literatura lo que estoy leyendo, no es como que yo diga, ay, quiero saber cuál es el desenlace de esto. Ahora, regresando a esto de amigos y familiares, cuando decidí estudiar filosofía, pues para empezar, mis amigos de la secundaria y de la prepa, tampoco, tampoco es como que fueran, o sea, vamos, y quiero estudiar filosofía, ¿no? Y pues chido, ¿y qué chingados es eso, no? Tampoco, o sea, genuinamente lo digo, ¿no? Es decir, obviamente, y yo lo sé, y yo lo reconozco, yo reconozco todo el privilegio del cual participo hoy en día, reconozco lo mucho, digamos, como que me he blanqueado, reconozco lo mucho que me he aburguesado, pero la realidad es que yo vengo de un contexto social que es muy diferente, ¿no? Es decir, la mayoría de los papás de mis amigos no habían terminado la licenciatura. La mayoría de la gente con la que yo estudié la secundaria del salón en el que yo estaba, muy pocos estudiaron la licenciatura. O sea, yo sí recuerdo, digamos, no sé, o sea, haberme encontrado después en la vida adulta como compañeros míos de la secundaria que trabajaban no sé, no sé, empleos, digamos, que están más precarizados socialmente hablando, ¿no? Porque la realidad es que el tejido social al que perteneciera muy difícil subir en deciles, pues, económicos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me podían decir mis compañeros de la prepa y de la secundaria? Pues nada, no sabían ni qué chingados era la filosofía, y yo tampoco sabía muy bien qué era la filosofía, sabía solamente un poco más que ellos, y más que nada traía yo estas dudas, estos intereses, ¿no? En mi casa, pues lo que me dijeron, pues no pasó también, digamos, como este prejuicio social, como decirme, güey, pues no tenemos dinero, güey, pues nada más, o sea, necesitas saber y entender que si estudias esta carrera, pues lo más probable es que no vayas a tener trabajo, ¿no? Pero pues es por eso, porque no hay un capital cultural, ¿no? Es decir, claro, yo soy consciente que si hoy en día tuviera una hija, hijo, hije, lo que fuera, yo soy consciente que crecerían con un gran capital cultural y que en determinado caso que me dijo, que alguien me dijera quiero ser ceramista, yo diría, ah, claro, lo entiendo completamente, ¿no? O quiero dedicarme a escribir, ah, pues lo entiendo completamente, ¿no? Pero dependiendo del capital cultural en el que crezcas, en el que estés inserto, va a ser también, creo, la respuesta que vas a tener con relación a lo que tú decidas estudiar. Que si volvería a estudiar lo mismo, volvería a estudiar lo mismo, pero creo que no me apendejaría y no perdería tanto tiempo en muchas cosas. Es como no reprobaría los 2 años de la prepa, no habría perdido tanto tiempo en rapes y en cosas así por el estilo también, pero pues sí. Ahorita que mencionó de los amigos del que seguramente, bueno, que fue pues qué chingados es la filosofía, yo me confieso de pecar en algún momento de haber sido ese, porque aunque yo haya tenido filosofía en la primaria, pues le digo, pues no lo entiendo, o sea, ¿qué clase de materia es esta? Porque pues uno es niño, ¿no? No tiene la percepción de mucho de lo que está viviendo en la primaria. Y en la secundaria, misma historia, yo era enemigo de leer, o sea, yo era más si lo puedes ver en la película, ya la armaste, pero fue hasta la preparatoria que me entré en un seminario religioso, y pues obviamente si quieres ser sacerdote te meten mucho a Santo Tomás de Aquino y empiezas a leer toda la parte de la filosofía religiosa y también de la metafísica, pero no lo veía yo como filosofía, porque nos los metían como tus clases normales, tus meditaciones. Yo no sabía que estaba viendo filosofía, me gustaba el área porque pues por algo yo quería ser sacerdote. No fue hasta la universidad, hasta mis 19 años, en la Universidad de Anáhuac, donde pues justamente, para la gente que no sabe, yo fui alumno del doctor Fergusto, y lo que sí debo decir es que me impactó así la primera frase que mencionó la clase de, yo sé que todos se preguntan, ¿para qué chingados sirve la filosofía? Y dije por dentro, ¿cómo que tengo que ver filosofía en esta clase? Qué hueva, no me gustan las cosas, ni le entiendo más que nada. Y su típica frase del, es para que no seas un pendejo. Y fue ¿cómo? O sea, como que me impactó mucho porque vienes de la prepa, que el profe tiene que ser así, ya empiezas como que un poco la vida adulta y como que el profesor dice esas cosas. Pues empezó más mi interés en la ilustración y como que en su clase sí me hizo conciencia de la falta cultural de la gente, de no te estás dando cuenta que tienes una duda y la ignoras por normalizar ciertos comportamientos. Y tengo un amigo, que es, bueno, de mis mejores amigos,
que me recordó mucho usted, desde la secundaria tiene dudas y le daba por querer preguntar cosas de, güey, pues no sé, o sea, pregúntale a un adulto en la secundaria, no sé, pregúntale al profesor. Y el profesor le daba respuestas muy vagas de, oiga, profe, ¿de dónde venimos? No, pues del mono, no, pero es que no me estoy entendiendo, o sea, ¿de dónde viene pues, la estructura social? Que es un saludo al Félix, que yo sé que estás viendo en vivo, pero siempre fue en la preparatoria, el quiero leer esto, el no estoy entendiendo, tengo esas dudas, pero como que no tuvo el quien lo orientara hasta que empezó a ver diferentes cosas. Entonces, pues la gente sí pregunta mucho del cómo siente usted que está afectando a la estructura social la falta de interés por conocernos, la falta de interés por la filosofía. Pues, no sé, por ejemplo, aquí me preguntan, ¿por qué siento que los antropólogos son más filósofos que los propios filósofos? Y yo no voy a hablar por el resto y por todo el universo de filósofos y de filósofas, Claro. pero también justamente creo que es una pregunta que quizá viene dada justamente desde un mismo, digamos, como desconocimiento real con relación a dónde va la filosofía y a qué apunta la filosofía y también a dónde están, digamos, como todas estas personas que ejercen la filosofía, ¿no? Eh, porque habría que ser, digamos, como más meticulosos y críticos, como, porque si bien pueden parecer que son como similares, hay pequeñas diferencias de por medio, ¿no? Y que aún así, o sea, no me importa, digamos, de pronto trabajar con temas de antropología o de sociología, está chingón, ¿no? Y por ejemplo, el antropo Gus, o sea, que también trabaja un chingo esta antropología, pues está trabajando también un chingo de temas de filosofía, pues está chingón, ¿no? Es como parte, digamos, como también de lo interesante, ¿no? Pero también, claro que sí hay determinadas puntualizaciones muy particulares, donde quizá Gus tiene más alcance, más poder de crítica que yo para hacer ciertas cosas y quizá yo para estas, ¿no? Porque son diferentes cosas, ¿no? Creo que nos afecta en el sentido de el desconocimiento que tenemos de la filosofía, creo que nos afecta más de lo que nos percatamos cotidianamente. Creo que hay un gran desprecio y desinterés hacia la filosofía porque uno no se entiende qué es la filosofía realmente, pero tampoco hay un interés genuino de darte cuenta de acerca de qué va. Porque claro, el conocimiento siempre lleva un proceso largo y da hueva, ¿no? Es decir, eh, es más fácil ver un video sobre por qué la Tierra es plana y comprender los argumentos de esta persona que nos está dando acerca del por qué la Tierra es plana, que pasar por un chingo de años de estudio de física para poder comprender realmente eh, toda la teoría que nos están diciendo con relación a por qué la Tierra no es plana y cómo podríamos saberlo a partir de determinadas cosas y por qué existe la gravedad. Es muchísimo más fácil entender este tipo de discursos y entenderlos porque simplemente trabajan bajo una lógica coherencista de sentido común que comprender tantos años de estudio, ¿no? Y lo mismo pasa con relación a la filosofía. A la gente la verdad es que le da hueva dejar de hacer cosas con tal de entrarle y comprometerse para poder estudiar y entender realmente cosas, ¿no? Tenemos un gran tema con eso. Y entonces la gente habla a veces, creo que me parece, desde ahí, o más bien se acerca como desde ahí a la filosofía. Y también al otro, y también creo que influye el hecho de que lo que mucha gente sabe sobre la filosofía es que la filosofía tiene que ver con el conocimiento, con el pensar, más que ver con el conocimiento, con el pensar, porque son como filósofos es igual a pensadores, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero yo también pienso, ¿no? Es decir, todos pensamos, entonces, pues, da igual la filosofía, ¿no? Supongo que todos creen, nos habita un autoengaño a todos, ¿no? Es como, o sea, este experimento que se hace al interior de aulas, que se puede hacer de decir, ok, levanten la mano levanten la mano los que crean que en el salón hay gente que es más competente, más lista, más inteligente que otra, ¿no? La mayoría del salón va a levantar la mano, ¿no? Y después puedes hacer la pregunta de, ok, ¿quiénes de ustedes creen que están entre esta parte destacada al interior del salón? Y van a levantar la mano quizá la mayoría, los que la habían levantado la primera vez.
porque nos habita una suerte de autoengaño con relación a muchos escenarios. Entonces, vamos, y estoy diciendo esto como para decir, creo que todos nos sentimos listos, o la mayoría nos sentimos listos, o por lo menos pensamos, o creemos que pensamos bien. Ujú. Y entonces desde ahí que decimos, pues, ¿para qué nos sirve la filosofía? Pues para nada, es gente pensando, yo también lo hago, lo pienso, ¿no? Es decir, y desde ahí es más fácil quizá establecer un criterio de separación con otras profesiones como, ok, ¿qué hace un arquitecto? Casas, lo ves, es tangible, yo puedo construir casas, no. ¿Qué hace un filósofo? Pensar, yo también puedo pensar, no hay pedo, ¿no? Ajá. Creemos que es como casi lo mismo, sin percatarnos de que en realidad el pensamiento tiene una complejidad de por medio y que Ujú. quizá podemos pensar mejor la mayoría la mayoría de nosotros, ¿no? Sin entender que el conocimiento es algo que se viene construyendo desde hace un chingo de años y que de alguna u otra manera venimos a participar ahí, ¿no? Y creo que a veces es como la complejidad, o sea, como el hecho de poder decir, ok, es que no se trata solamente de pensar, sino que podemos pensar mejor y podemos pensar más críticamente y más lógicamente y más analíticamente, pero también no solamente hacer eso, sino también entendiendo todo un contexto histórico que está sucediendo y diferenciarlo epocalmente de otros diferentes contextos históricos que están sucediendo, pero también contemplando ciertos procesos políticos que estaban sucediendo en esas determinadas épocas y que eso, cómo esos procesos políticos también estaban afectando a otros procesos económicos o viceversa. Y ahí es donde entra la complejidad, ¿no? Que es como un poco como en esta escena, se me olvidó la película, es una de Tom Cruise donde de pronto que trata como de un precrimen que pueden saber cuando va a haber un crimen anticipadamente. Bueno, hay una película de Tom Cruise donde se vuelve famosa porque hay como pantallas y de pronto él tiene unos guantes y empieza a jugar con cosas. A veces así es un poco el conocimiento filosófico, no solamente el conocimiento filosófico, ¿no? Pero es como Minority Report, muchas gracias. Es como así, no es como decir, ok, no se trata solamente como de pensar a partir de, no, o sea, puedes pensar construyendo desde el pasado por diferentes épocas y entonces hablar y decir, pum, mira, es esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no es tan sencillo como crees que es, ¿no? Y a veces es lo que la gente se pasa de largo cuando habla de la filosofía, ¿no? Y desde ahí no estoy tampoco hablando, digamos, como diciendo que somos mejores ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que más bien es como una habilidad que se puede ir construyendo y que se hacen desde diferentes disciplinas, ¿no? Es decir, si quieres hablar de algún determinado momento fuerte al interior de la economía, pues tienes que entender que también hay historia, ¿no? Que tienes que entrarle a la historia y que tienes que entrarle a la historia de ese país y confrontarla con la historia de aquel otro país o con la Y historia global y con la contextualizar economía todo. global. Y entonces es eso, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Entonces es a veces lo que mucha gente pasa de largo con relación a la filosofía, ¿no? Sí es acerca del pensar, pero es acerca del analizar cómo se ha construido el conocimiento y qué es lo que está afectando y por qué pensamos de la manera en la que pensamos y de qué otras nuevas maneras podemos pensar, ¿no? Pero siempre siendo muy rigurosamente, no desde el mero prejuicio, ¿no? Sí, disciplina, Ujú. por acá dicen, sí. Y ahorita justamente que me conté, ahorita se me ocurrió la pregunta del, usted tenía muchas dudas y por algo quería con respuestas. ¿Sintió o siente que sus respuestas sí se estuvieron aclarando o la típica de empecé a darme cuenta que tenía que realmente no sabía y empecé a tener más dudas que respuestas? Eh, Antes por acá, de esto que hablan con la ciencia, lo que deberíamos entender siempre es y quitar estos prejuicios, o sea, a la filosofía no le interesa en determinados casos ser ciencia, ¿no? Es lo que tenemos que entender más bien y tenemos que arribar estos falsos paradigmas epistemológicos, porque creo que a veces estos falsos paradigmas epistemológicos más bien lo que delatan es eh, la falta de rigor que tenemos con relación a determinadas disciplinas, ¿no? Es decir, la carencia que tenemos también al mismo tiempo con relación a ciertas disciplinas. La ciencia y la filosofía son consecutivas y es así de sencillo, son consecutivas, se valen la una de la otra y punto, ¿no? Y si no, pues bueno, ahí está la historia, está la ciencia, para que vayan a revisar, para que vayan a analizar, en lugar de simplemente andar como especulando, pues, ¿no? Y creo que
creo que de esto sí se aclaran ciertas preguntas, pero obviamente surgen más. Pero obviamente surgen muchísimas más preguntas y pues creo que está chido, ¿no? Es decir, creo, o sea, últimamente he estado haciendo, digamos, he estado subiendo como videos que hablan acerca de la productividad. Ayer subí uno sobre esto de que todos vivimos en sociedades del rendimiento y que dentro de las sociedades de rendimiento nuestro valor se da a partir de lo mucho de lo mucho poco que produzcamos. Pero eso se traduce principalmente en la productividad física. Hay todas las sociedades que participamos, no tenemos que estar físicamente activos. Y a veces, cuando estamos cansados físicamente, se siente es como haber tenido un día productivo y entonces es que estás vivo, ¿no? Se siente estar vivo. Y digo esto como para confrontarlo con la idea de Platón de una vida sin examen es una vida que no vale la pena vivirse, ¿no? Es una vida que no vale la pena ser vivida. Porque al final de cuentas a lo que Platón atiende con esto, obviamente, es a la máxima también socrática del conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, eh, quizá lo importante no es la mera actividad física autómata, porque en el mejor de los escenarios nos podemos mover, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas podemos caminar o dar paseos o, ¿sabes?, tener alguna actividad física. Pero sería muy triste reducir la vida solamente a una actividad física, ¿no? Entonces, para Platón más bien es como la vida que importa es la vida reflexiva, ¿no? El detenerte a pensar sobre quién eres, sobre por qué haces lo que haces, por qué deseas lo que deseas, por qué hiciste el mal, cabrón, ¿no? O sea, por qué hice lo que hice y en el momento me sentí chingón y a las 2 horas me sentí que era yo una mierda de persona, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué respondí al mal desde el mal y no de otra manera, ¿no? Y que viene justamente el instante de cesura, de rompimiento contigo mismo, donde te das cuenta que dentro de ti habitan todas las posibilidades buenas, pero también las posibilidades malas, ¿no? El detenerte a pensar hacia dónde vas, hacia dónde te quieres detener, sobre por qué estás haciendo determinadas cosas, es quizá lo más difícil. Cornel West, por ahí nos dice, es un filósofo gringo, es padre, entonces él se le dice como el hermano Cornel West, dice por ahí que se requiere más coraje y más valor quedarte encerrado en tu cuarto, como lo hicimos en la pandemia, haciéndote preguntas sobre ti mismo, que ir a la calle, pues, o sea, requieren, y claro, ¿no? Por eso tantas pinches dudas existenciales cuando nos fuimos a pandemia. Lo más fácil es vivir la vida sin preguntas, sin reflexionar, sin pararnos, ¿no? Pero es genuinamente eso estar vivo o qué pedo, ¿no? Entonces yo más bien creo que el ejercicio de estar vivo es justamente un ejercicio de estar habitado por preguntas, de estar habitado por preguntas más que por respuestas, ¿no? Entonces, regresando a esto, claro que tengo más preguntas, eh, pero por mí está bien, ¿no? O sea, por mí está bien. Si no tuviera yo preguntas, quizá eh, creería que ya llegué como a un punto muerto de mi vida, ¿no? No sé. Y ahorita justamente con todas las dudas en el que no sé si es correcto decirlo, que está como, algunos los vemos a los filósofos como en Matrix, de ustedes están con los ojos más abiertos porque son más conscientes de muchas cosas, porque pues a eso se dedican o se han dedicado a responder esas preguntas que muchos solemos ignorar. Y alguien hecho una pregunta que se me hace, no sé si es correcta preguntar, o sea, no sé cómo lo ve, pero ¿cuál es su criterio del cual es el mejor sistema moral? Eh, no sé si tenemos los ojos más abiertos necesariamente, tampoco lo diría, porque también a veces se hace filosofía desde ciertos dogmas y de pronto, no sé, o sea, te das cuenta, ¿no? Incluso como hay justamente muchos filósofos analíticos en ciernes que están estudiando apenas la licenciatura y que creen que saben y conocen todo de la filosofía y es terrible, ¿no? O sea, también, y hablando de la profesión en particular, eh, la filosofía es una carrera de aguante, ¿no? Y también te sienta muchas veces y te debe dar golpes de humildad que creo que muchos estudiantes de filosofía o que mucha gente que estudia filosofía le falta. Hay
estudiar filosofía es una de las cosas, o entrar a una facultad de filosofía es entrar a un salón lleno de egos, porque todos y todas las que están ahí se sienten, son súper mamadoras con relación al conocimiento, y quizá en algún momento lo fui, quizá lo soy, no lo sé, pero, o sea, me gusta pensar o creer que se me quitó ya mucho de eso y que más bien he aprendido a respetar muchas cosas, pero sí es un mundo terrible de egos, ¿no? Porque entras y es como de que estoy estudiando alemán para poder leer a Kant en alemán, ¿no? Así, de verdad, es así, ¿no? O sea, es así, ¿no? O es de que tengo libro, pero tengo la edición que también viene en griego y en latín, porque yo lo quiero leer del griego y del latín. Es una mamada, pero sí funciona así, ¿no? O sea, es un mundo de egos terrible, ¿no? Entonces, pues, digo, no sé si tenemos los ojos realmente abiertos o no. Sobre lo del sistema moral, eh, creo que no tendría o sea, una respuesta concreta sobre eso, ¿no? Es decir, creo que hay diferentes criterios para poder establecer esto y para que nos pueda habitar. De momentos en mi vida creo que me funciona o que me ha funcionado en muchos escenarios y épocas de mi vida, pues la simple ley de oro, ¿no? O sea, el hecho de no hacer a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y a la par al viceversa, ¿no? Es decir, eh, hacer lo que te gusta, hacer a las demás personas lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Es decir, si a mí me gustaría que fueran cálidos conmigo, intento ser cálidos con otra persona. Intento moverme por eso, pero claro que hay un sesgo, ¿no? Y ese sesgo soy yo, el sujeto, y son mis propios gustos y entendimiento acerca de lo correcto. Pero también intento partir justamente como desde ciertas definiciones que incluyan a las demás personas para desde ahí comprender que hay una pluralidad de cosas que puede ser que no le gustan a la otra persona, ¿no? Y que creo que es donde nos jugamos la mayoría del tiempo ciertas actividades hoy en día, ¿no? Por momentos me gusta pensar en términos kantianos y decir que casi casi así como de la ley, ¿no? Como de decir, deberíamos de buscar actuar de tal forma que la máxima de mi acción se pueda convertir en un imperativo categórico, una ley universal, ¿no? A veces, a veces me pongo kantiano con determinados temas, no te podría decir uno específico, pero a veces me sale lo kantiano y digo, es que no deberíamos de hacer esto, ¿no? O sea, deberíamos de nunca ser eh, clasista, no sé, o sea, pero bueno, no sé, o sea, no tengo una postura concreta con relación a eso. Fernando Augusto es supersticioso, cree en el karma, en la astrología, en ese tipo de cosas. Eh, Me divierte, la superstición no tanto, me divierte participar de la astrología, no confiaría mi vida al 100% a la astrología, eh, pero me gusta, me resulta, digamos, como interesante. A veces me gustaría eh, participar más de un pensamiento mágico. A veces volteo a ver y creo que es como un poco sad, un poco triste, eh, llevar como una vida completamente bajo un rigor metódico, dictaminado por un determinado tipo de ciencia, de un determinado tipo de epistemología. Eh, y entonces es ahí cuando digo, me gustaría un poco creer más en todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que quizá creo en la astrología por diversión, me interesa, ¿no? Además de que, claro, según esto, pues mi signo zodiacal es Leo, y tengo la fortuna de que es como uno, o quizá el mejor signo zodiacal, entonces, pues claro que desde ahí puedo decir, Claro. claro, ¿no? O sea, claro, o sea, claro, o sea, soy Leo y a los demás les duele que sea Leo, ¿no? O sea, juego con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si me hubiera tocado ser Géminis, pues quizá no me gustaría la astrología, ¿no? Pero como me tocó ser Leo, pues digo, Creo que pues comparto adelante esa con idea la... con usted porque yo igual soy Leo
Y lo que he dicho de, yo no creo en esas cosas, pero cuando me mandan del, eres increíble, eres un líder, es un, totalmente, o sea, si ahí lo dice, claro que lo soy. O sea, eso más es como que Sí, me divierte. sí, 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 sí. Si fuera Géminis no me gustaría la astrología, pero soy Leo, entonces no tengo pedo. y en la parte de, ¿cuál es su opinión sobre quién cree que debería de pagar la cuenta en una first date? Pues, mira, yo creería que la persona que invita, o sea, sería como algo, o sea, vamos, yo sí he estado en dates, justamente donde, digamos, eh, la morra fue la que me invitó y la morra sí me dice de pronto así como de que, "Hey, no, o sea, yo pago, yo te invité", y también ahí depende, ¿no? O sea, las negociaciones que hagamos, digamos, como en el momento de que le diga, sí, güey, pero pues pero yo quería venir, o no sé, eso le puedo decir dependiendo cómo van las cosas, como decirle, sí, güey, pero yo quería venir, sí, pero yo fui el que primero te dijo tal cosa, entonces mitad y mitad, cosas así por el estilo. Pero pues vamos, yo creería que podríamos dejarlo ahí, como que la persona que invitó podría pagar, o sea, y sería como algo legal y pues dividir las cuentas en determinado caso, si los dos llegan a ese punto, pues está chido, pues, pero, o sea, yo sí he estado en muchas situaciones en las que eh, han pagado las chicas con las que he salido y pues está cool, o sea, yo siempre lo veo así como de que, o de pronto pues, simplemente digo así de que, depende, ¿sabes? O sea, también es como el gancho, o sea, a veces yo también digo así como de que, o sea, sí me ha tocado estar como en dates que yo digo, pago yo, tú pagas lo siguiente, y entonces es como, Ajá, es sí, sí, como, ya, es como ya te buscar amarré la darle, segunda. es como buscar dar continuidad, ¿no? O después digo, Sí. pago yo aquí, tú pagas en el siguiente lugar, entonces dicen, va, jalo, ¿no? Ah, sí, sí, Entonces sí, es sí, sí. como buscar dar continuidad a que la date se alargue y ver qué pasa. Bueno, entonces, no sé, pero, o sea, quien invite, pues, quien invite, quien quiera, quien tenga más interés en la otra persona, algo así. Ujú. Y supongo, ahorita que mencionó lo de que, bueno, ahorita hace rato que mencionó lo de que si se dije, si tuviera la oportunidad de decirle algo al Fer Bustos del pasado y decirle, hey, espabila, ¿no? Ponte al tiro, pudiste haber pasado estas cosas y pudiste haber pasado para algo mejor. Si tuviera la oportunidad, no sé si alguien me entiende la referencia, como en Dragon Ball, que si te conectas con el Kaiosama de todo el mundo te ve en este momento. ¿Cuál sería como una frase o una idea o un pensamiento que le pudiera o quisiera decirle a la gente de no te puedo cambiar tu ideología o no puedo cambiar tu sistema social o estructural o ideológico, pero al menos todo el mundo creo yo que debería de saber esto? Eh, Creo que algo que nos debería ayudar a todos y que todos deberíamos de entender, eh, y esto lo dice Judith Butler, eh, es que el ser humano es precario por naturaleza. Eh, Desde que nacemos, es decir, desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, necesitamos ayuda. No somos como un caballito que nace y puede caminar y buscar la leche de su mamá, no. Somos seres excesivamente precarios y necesitamos ayuda desde el primer momento en el que nacemos y requerimos ayuda siempre del otro. Y entender eso, que somos seres precarios, que dejemos de ser a veces tan egoístas, tan individualistas, eh, que dejemos de pensar que no pedir ayuda es una fortaleza, pedir ayuda, perdón, sí, que no pedir ayuda es una fortaleza y que somos fuertes, no, somos seres débiles, pues somos una especie débil eh, que cojea, entonces tenemos que acostumbrarnos a pedir más ayuda, a abrazar al otro y entender que todos somos vulnerables, que somos vulnerables y que en todos habita la capacidad de hacer el bien y también la capacidad de hacer el mal y que podemos vulnerar a otras personas, ¿no? Eh, que tengamos cuidado con todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que aprender a ser más comunitarios, más solidarios y a comprender que compartimos el terreno social con más personas que sienten igual que yo.
Ujú. Me gustó mucho, yo sabía que usted iba a dar un mensaje muy, 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 muy bueno. Entonces, pues gente, ahí lo tienen el doctor Fernando Bustos, Filosofía Pop, para los de las redes sociales. Entonces, sí, tengo igual demasiadas dudas, pero se nos acaba el tiempo, pero creo que me voy a Espérame, limitar. antes que Sí, nada, sí, por aquí Tani pone filosofía y redes compatibles, completamente son compatibles, no sé muy bien a qué te refieres, pero obviamente sí, pues se puede hacer, digamos, como, o se puede tratar todas las redes sociales desde una óptica filosófica. Ahora sí, sí, ya. sí, Es que sí, sí, no. ya había dejado la pregunta como tres veces por acá y no quería irme sin responderle. Sí, no, y yo igual tengo demasiadas dudas, pero puede ser para un segundo capítulo o también pues para su propio Seguro. material en el que puede dar del, a ver, mejor si lo dejamos a un video que nos explique a todos. Entonces igual Seguro quiero que sí. aprovechar un momento No, pues seguro podemos para después agradecerle. una segunda parte. Sí, entonces igual quiero aprovechar el momento para agradecerle que yo fui el alumno que tuvo que sacar de la caverna y decir, mi hijo, a ver, espabila, ponte al tiro. O sea, aprendo mucho de lo demás porque pues me volví fanático de la filosofía de poco a poco, entonces sí fue como un zap en la cabeza de mi hijo, o sea, estás mal creer así. Entonces, pues muchas gracias, profe, en Un su placer, momento, doctor un Fernando placer. Bustos. Entonces, espero verlo pronto y nos vemos pues, en el siguiente. Cuídese, buenas noches.